Sean bienvenidos y bienvenidas a esta que es la segunda clase dentro del curso de farmacología. Espero que hayan tenido una excelente jornada, que hayan podido revisar la presentación que les envié el día de ayer, que se la hayan podido imprimir como así como yo las tengo, que hayan podido revisar las grabaciones. Y pues nada, hoy vamos a comenzar a partir de donde habíamos quedado el día de ayer. Me confirman por favor que pueden todos escucharme de forma correcta, se escucha bien el audio para continuar con la clase poniendo emojis en los comentarios. Perfecto, muchas gracias, doctor Castro, doctora Fernanda, doctor Joel. Bien. Entonces, vamos a comenzar recordando y repasando todo lo que habíamos visto el día de ayer. ¿Y qué vimos el día de ayer? Primeramente, habíamos iniciado hablando de la introducción a la farmacología. Vimos que la farmacología es la rama que se encarga de estudiar al fármaco principalmente y todo lo que realiza el fármaco en el cuerpo y todo lo que le hace el cuerpo al fármaco. Y vimos más adelante que tenemos varias ramas dentro de la farmacología. Entre estos, la farmacotecnia, la farmacognosia, la farmacometría, la farmacología molecular y demás. Pero encontrábamos dos ramas que eran realmente las más importantes cuando hablamos de la farmacología. ¿Cuáles eran estas ramas? Eran la farmacocinética por un lado y la farmacodinamia por el otro. Bien, entonces el día de ayer terminamos y hablamos acerca de la farmacocinética. Ahora, pregunta para todos ustedes, doctores y doctoras que se encuentran del otro lado. ¿Qué es o cómo definimos a la farmacocinética? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Excelente, doctora, excelente. Farmacocinética es todo lo que nuestro cuerpo, nuestro organismo le va a hacer al fármaco. Ahora, ¿quién recuerda cuáles son los pasos que involucran a la farmacocinética? ¿Recuerdan la mnemotecnia y cuáles son los cinco pasos y pilares fundamentales de la farmacocinética? Correcto, doctor Samsung. LADME. ¿Qué significa LADME, doctores? Liberación, administración, distribución, metabolismo y eliminación. Correcto, pero la A no es administración. Absorción. Correcto, doctores. Liberación, absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y finalmente la eliminación o la excreción. Ahí hasta ahí estamos totalmente bien. Bien. Y justamente fue lo que vimos el día de ayer. Hablamos de la liberación, hablamos de la absorción, distribución, el metabolismo y hoy vamos a terminar hablando de la eliminación. Ahora, acá quiero hacerles una pregunta y quería hacérselas el día de ayer, pero las vamos a hacer ahora. Miren, ya que entendemos que directamente la farmacocinética consta de estos cinco pasos y estos cinco pasos, como les dije el día de ayer, de que se cumplan depende de las vías de administración que pueden ser enterales o que pueden ser parenterales. Quiero hacer un ejemplo con todos ustedes. Miren, supongamos que tenemos a un paciente que tal vez tiene inflamación bastante elevada en su cuerpo y queremos aliviar esta inflamación de forma general. Entonces decimos, ¿por qué no administramos a este paciente dexametasona? Seguramente le va a servir porque es un corticoide bastante potente. Entonces, la dexametasona viene en presentaciones tanto por vía oral y también por vía parenteral. Bien, ahora la pregunta acá es, miren, imaginemos que tenemos un paciente A y un paciente B. A un paciente A le administramos la dexametasona por vía oral y al paciente B le administramos la misma dexametasona pero por vía parenteral. Acá, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál fármaco y en qué paciente, en el paciente A o en el paciente B, se va a absorber mucho más rápido, doctores? ¿Cuál fármaco se absorbería mucho más rápido? El de vía parenteral. Vía parenteral, doctor Joel, vía parenteral, doctor Eusebio, vía parenteral. ¿Todos están de acuerdo con la vía parenteral? ¿Hay alguien que opine que sea por vía enteral? Bien, Compus Center dice, sí, todos estamos de acuerdo. Y la respuesta, doctores, es que no, no va a ser por vía parenteral. Ahora, ¿por qué? ¿Quién entiende o quién tiene una idea de por qué no va a ser más rápida la absorción por vía parenteral? Porque al ser de vía parenteral se elimina el paso de la absorción. ¿Cómo? A ver nuevamente, doctor. Perdón, porque al ser de vía parenteral, en este caso se evitaría el paso de la absorción porque llega directamente a la sangre.
Excelente, doctor, excelente. Ese es el análisis que quiero que tengan, porque miren, si hablamos de que tenemos un fármaco que se administra por vía parenteral, ¿qué significa esto, doctores? Significa que el medicamento va a pasar directamente a la circulación sanguínea, es decir, se va a saltar los primeros pasos que eran liberación y absorción, solamente vamos a pasar a la distribución, metabolismo y eliminación. Por ende, no hay absorción. ¿Y en qué vía sí hay absorción? Pues en la vía enteral. Excelente, doctores. Entonces la respuesta es que es por vía enteral, pero en sí obviamente la pregunta estaría un poco mal planteada, pero es una pregunta que generalmente los doctores les van a hacer y les van a tratar de pescar ahí para que ustedes fallen, pero tienen que tener ese análisis. Bien, doctores. Ahora sí, con toda esta introducción vamos a continuar y voy a empezar a compartirles pantalla. Me confirman por favor que pueden ver la pantalla y la presentación que estamos viendo. Bien, entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en la parte de la eliminación. Ahora vamos a continuar a partir de ahí, doctores. Bien, entonces, la eliminación. Cuando hablamos de eliminación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al proceso por el cual se van a eliminar los medicamentos y sus metabolitos fuera del organismo. Es decir, ya tenemos al fármaco que ha sido metabolizado y posteriormente ha sido directamente convertido en un metabolito fácilmente eliminable y posteriormente este se va a eliminar a partir principalmente de los riñones, aunque también puede hacerlo a partir de material fecal, a partir de los pulmones, entre otros. Pero el más importante va a ser a partir de la orina y por ende a partir de los riñones. Entonces, si queremos hablar de la eliminación renal, tenemos que hablar necesariamente de la unidad funcional fundamental del riñón. ¿Y cuál va a ser esta? Pues va a ser la famosa nefrona. La nefrona que tiene diferentes partes dentro de su estructura. Acá, por ejemplo, tenemos al famoso glomérulo. Tenemos acá que ¿Por está qué no siendo pusimos esta recubierto mesa? por la cápsula de Bowman. Tenemos acá al túbulo proximal. Tenemos al asa de Henle. Tenemos al túbulo distal. Y finalmente tenemos al túbulo colector que finalmente va a salir a partir de los uréteres y posteriormente a partir de la vejiga y finalmente será eliminado a partir del meato urinario en forma de orina. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando hablamos de la eliminación, el fármaco tiene que pasar a partir de estos tres pasos fundamentales, que van a ser, número uno, la filtración glomerular, número dos, la resorción tubular y número tres, la secreción tubular. Entonces, partamos a partir de lo primero, que es la filtración glomerular. Como su nombre lo dice, ¿dónde va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir a nivel del glomérulo. ¿Qué es lo que va a hacer el glomérulo, doctores? Lo que va a hacer este es básicamente seleccionar aquello que es bueno y es útil para nuestro cuerpo y debe por ende quedarse dentro de nuestro organismo y aquello que es malo y negativo y está siendo incluso tóxico para nuestro cuerpo. Y justamente los metabolitos inactivos de los fármacos forman parte de este segundo grupo, que van a ser compuestos tóxicos y metabolitos inactivos que no están cumpliendo ninguna función. Entonces, fácilmente, a partir de esta barrera, van a pasar estos metabolitos, pero no lo van a hacer así otros elementos, como por ejemplo las proteínas, como por ejemplo algunos electrolitos que son realmente importantes para nuestro cuerpo. Bien. Ahora, una vez que el metabolito atraviesa este primer paso, posteriormente tiene que dirigirse a nivel de los túbulos, específicamente a nivel del túbulo proximal. Acá también vamos a ver que van a entrar muchos procesos de absorción a este nivel de este tejido. Vamos a encontrar que componentes que son lipídicos van a atravesar fácilmente esta membrana que es liposoluble y justamente van a llegar y van a pasar fácilmente a este nivel. Y finalmente vamos a encontrar a la secreción tubular que ya es básicamente el último componente cuando tenemos todos los metabolitos que no deseamos dentro de nuestro cuerpo y al final se eliminan de esta forma. Bien, entonces, ahora, la principal, perdón, ¿alguien tiene el micrófono apagado, por favor? ¿Podría apagarlo? Vamos a revisar. Perfecto, creo que ahora sí. Creo que es acá. Ahora sí.
Mil disculpas, doctores. Bien, entonces, ya entendiendo esto, entendimos que la eliminación se ocurre principalmente a partir de los riñones, pero también puede ocurrir de otra forma a partir de otras estructuras, como por ejemplo la eliminación por vía pulmonar, la eliminación en el tubo digestivo, la eliminación salival, la eliminación hepática o biliar, la eliminación por el colon y la eliminación a partir de otros líquidos. Entonces, hablemos de cada uno. Primeramente, cuando hablamos de la eliminación pulmonar, básicamente nos referimos al intercambio gaseoso que ocurre a partir del ingreso de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Muchas veces a partir de este dióxido de carbono también podemos eliminar estos metabolitos inactivos de los fármacos. Otra forma de eliminar estos fármacos va a ser a partir del tubo digestivo. ¿Y esto principalmente a qué se va a deber? Principalmente a que gran parte de los medicamentos no van a ser absorbidos y simplemente así de forma compuesta como un fármaco incluso inactivo pueden ser eliminados directamente a través de los intestinos. Otra forma de eliminar los fármacos va a ser la eliminación salival y esto principalmente se da cuando queremos eliminar componentes bastante tóxicos para nuestro cuerpo, como tal vez el mercurio. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que un paciente está eliminando fármacos a partir de la saliva? Principalmente puede presentar un aliento ferroso, un aliento como si fuera metálico, que va a ser característico de la eliminación de muchos fármacos, principalmente metales pesados. Bien. Otro tipo de eliminación va a ser la eliminación hepática, y es que sí, después de la conjugación hepática, muchos metabolitos también van a liberarse a partir de los canalículos de las vías biliares, posteriormente pasarán por la bilis y finalmente llegarán y saldrán a partir del esfínter de Oddi a nivel de los intestinos y serán eliminados. Bien. Otra forma de eliminar esto va a ser a través del colon. Y no, no es lo mismo que la eliminación del tubo digestivo, porque acá directamente el fármaco no se absorbe. Acá sí logra absorberse y posteriormente, después de que el fármaco se encuentra distribuyéndose por todo el torrente sanguíneo, muchas veces va a pasar a partir de una absorción a este nivel de los intestinos. Generalmente es una forma rara de eliminar los medicamentos, pero puede ocurrir y cuando ocurre generalmente tarda demasiado tiempo. Bien, y por último tenemos otros líquidos a partir de los cuales podemos eliminar los fármacos, como pueden ser las lágrimas, puede ser el sudor o incluso la leche materna. Dentro de estos, el más importante por mucho va a ser la leche materna. ¿Por qué? Porque si tenemos una paciente que recién ha dado a luz a su bebé, y que se encuentra por ende dando de lactar al mismo, ¿qué es lo que puede pasar? Que si nosotros utilizamos un medicamento que se elimina a partir de la leche materna, la paciente al justamente dar de lactar a su bebé, lo que podría provocar es que le podría transferir directamente el medicamento al recién nacido. Y obviamente podemos tener más adelante complicaciones si es que él mismo no tolera el medicamento y es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Bien. Entonces, estos son los 5 pilares que forman parte del famoso LADME: la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y finalmente la eliminación o la excreción, doctores. Esto no se lo tienen que olvidar y van a ver que más adelante en cada familia lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Bien. Ahora, entendiendo todo esto del LADME, pasemos ahora a ver la siguiente gran categoría dentro de los grupos importantes dentro de la farmacología, que era la famosa farmacodinamia. Y acá, doctores, quiero que ustedes me definan qué es la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia, doctores? Era todo lo que nuestro organismo le hace al medicamento. A ver, ¿quién opina igual? ¿Quién opina diferente, Fármaco le doctores? hace al No, organismo. todo el Doctor, fármaco buenas que lo hace tardes. al organismo. ¿Qué es lo que el fármaco le hace al organismo? Excelente, doctores. Justamente puse esta imagen para que ustedes se confundan y a ver si caían. Y miren, es justamente eso. Solamente tienen que recordar el concepto farmacodinamia. Recuerden, farmacodinamia es todo lo que las drogas o medicamentos le hacen a nuestro organismo. Excelente. Bien. Entonces, justamente ahora vamos a hablar de la farmacodinamia. ¿Y qué puntos quiero que ustedes rescaten de acá? Quiero que ustedes entiendan la definición de la farmacodinamia, que entendamos cómo se comunican las células. Vamos a hablar
hablar de los tipos de receptores farmacológicos que existen, vamos a hablar del mecanismo de acción farmacológico, vamos a hablar de las interacciones farmacológicas, hablaremos de los conceptos claves de la farmacodinamia, de las características de los fármacos y cada uno de esos puntos los vamos a ver con ejemplos muy importantes para que nunca se nos olvide. Bien. Entonces, primeramente vamos a comenzar definiendo qué es la farmacodinamia, lo más importante. Farmacodinamia, como les dije, es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos, mecanismos de acción de los fármacos. Es decir, y en palabras sencillas, es todo lo que las drogas o medicamentos le van a hacer a nuestro cuerpo, todo lo que los medicamentos le hacen a nuestro cuerpo. Entonces, para entender cómo es que van a actuar las drogas dentro de nuestro cuerpo y qué es lo que van a hacerle al mismo, nosotros tenemos que saber cómo se comunican las células y más adelante van a entender por qué. Bien, entonces tenemos acá dos células, una célula A y una célula B. Lo que quiero que entiendan acá es que supongamos que esta célula, que es la célula A, quiere comunicarse con la célula B y quiere hacer que ésta cumpla alguna función, es decir, quiere ir y quiere decirle, por favor comienza a contraerte o por favor comienza a relajarte o por favor empieza a liberar menos ácido clorhídrico, entre otros. Ahora, ¿cómo es que va a ocurrir esto? Todo esto va a salir a partir de la síntesis de un sustrato, que es este que estamos viendo acá. Este sustrato posteriormente se va a transformar en una enzima y a partir de varios procesos enzimáticos, finalmente se va a convertir en este que estamos viendo, que es el famoso mensajero. Bien, ahora, este mensajero, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente como su nombre lo dice, se va a encargar de ir y llevar el mensaje que quiere enviar esta célula A la célula B. Entonces esto va a ocurrir una y otra y otra y otra vez dentro de la célula teniendo múltiples mensajeros. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que el mensajero va a comenzar su viaje hacia la célula B. Pero ¿qué pasa? Que miren, no existe dónde puede acoplarse, dónde puede llegar directamente este mensajero. Y es justamente acá donde aparece el siguiente gran concepto cuando hablamos de la farmacodinamia, que es el concepto de receptores. Miren acá, estos son los receptores que se van a encargar de qué? Que se van a encargar de recibir a los mensajeros. Y justamente miren, los mensajeros van a comenzar, van a trasladarse y finalmente van a viajar acá, donde se encuentran los receptores y se van a acoplar a los mismos, formando el famoso complejo mensajero-receptor. Bien. Y ahora, una vez que se forme este complejo mensajero-receptor, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya el mensaje va a ser recibido y por ende la célula B pues va a producir un efecto que justamente se estaba buscando a partir de esta síntesis. Y ahora, ustedes se puedan preguntar, ¿pero qué efecto vamos a producir dentro de la célula? Y el efecto que va a ocurrir pues va a depender del tipo de célula donde nos encontremos. Por ejemplo, si queremos generar un efecto a nivel de la célula de los intestinos o de el estómago, podríamos aumentar la síntesis de ácido clorhídrico o podríamos disminuir la síntesis de este ácido clorhídrico. Podríamos aumentar el peristaltismo o podríamos disminuir el peristaltismo. Si hablamos del corazón, podríamos tener un efecto ionotrópico positivo o un efecto ionotrópico negativo, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca. Si nos encontramos en los músculos, podríamos generar contracción muscular o relajación muscular. Si nos encontramos en los vasos sanguíneos, vasodilatación o vasoconstricción. Si nos encontramos a nivel de los bronquios, podríamos provocar broncoconstricción o broncodilatación. Y por último, si nos encontramos a nivel del sistema nervioso, podríamos provocar directamente una estimulación o una depresión de este sistema nervioso. Todo esto va a depender de qué, de la célula a la cual estemos llevando justamente el mensaje. Bien, entonces de forma sencilla, así es como se va a comunicar una célula A con una célula B. Ahora, entendiendo esto, gracias a esto nosotros vamos a poder comprender directamente cómo es que se comunica un fármaco con una célula, justamente a partir de este mismo concepto. Entonces, viendo lo que vimos, nos damos cuenta que los receptores dentro de la farmacodinamia son realmente súper importantes y por ende tenemos que saber definirlos. Bien. Entonces, ¿qué es un receptor, doctores? Un receptor es el sitio de unión de un fármaco desde el cual
ejerce su acción selectiva. Bien, entonces para que se entienda, miren, tenemos nuevamente acá a la célula y esta célula va a recibir una orden a partir de un mensajero. Pero miren, acá ya no tenemos un mensajero porque estamos hablando de lo que le va a hacer el fármaco a nuestro cuerpo y justamente hace eso, miren, reemplaza la acción que antes cumplía un mensajero a partir de la célula. En este caso, el fármaco, miren, tiene la misma estructura que ese mensajero y por ende, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a buscar un receptor dentro de la célula a la cual quiere realizar la función y posteriormente se va a acoplar y va a formar un complejo. Pero en este caso ya no va a ser el complejo mensajero-receptor, sino va a ser el complejo fármaco-receptor. Y este complejo fármaco-receptor justamente es el que va a lograr una función en específico en la célula determinada. Bien. Entonces, teniendo en claro esto, tenemos que también entender que dentro de nuestro organismo tenemos cuatro tipos diferentes de receptores, que van a ser, número uno, los receptores ionotrópicos, número dos, los receptores metabotrópicos, número tres, los receptores enzimáticos y finalmente, número cuatro, los receptores intracelulares. Cada uno de estos receptores tiene una categoría y tiene especificaciones diferentes. Bien, primeramente, algo en común que podemos encontrar acá es que hay una variación bastante a nivel del tiempo. Miren, si hablamos de cuál canal es el que actúa más rápido, pues van a ser los canales ionotrópicos, porque actúan en milisegundos. Por otra parte, los que le siguen van a ser los receptores metabotrópicos que actúan en segundos y posteriormente los enzimáticos y los intracelulares. Pero veamos cómo es que funciona cada uno a más detalle. Primeramente, cuando hablamos de los receptores ionotrópicos, estos que activan y actúan de forma bastante rápida, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a partir de canales iónicos, a partir de canales iónicos activados por ligandos, ligandos que en este caso llegarían a ser los fármacos. Entonces, miren, tenemos acá esta imagen que justamente resume lo que les estoy diciendo. Directamente, miren, acá tenemos una proteína que básicamente es un canal que lo que hace es estar cerrado o aperturarse para permitir el ingreso de diferentes iones. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Que miren, directamente este que estamos viendo de color verde va a ser el fármaco. El fármaco lo que hace es acoplarse a este canal. Posteriormente, después de que se acopla al canal, el canal lo que hace es aperturarse o directamente cerrarse. ¿Para qué? Para permitir o denegar el paso de ciertos iones. Generalmente, por ejemplo, el sodio al ingresar lo que hace es activar y estimular y el cloro lo que hace al ingresar es justamente lo contrario, inhibir. Y es por eso que es bastante rápido, porque se acopla a la proteína y la misma proteína es la que se encarga de aperturarse o de cerrarse. Bien, ahora, por otra parte, cuando hablamos de los receptores metabotrópicos, estos también se los conoce como receptores acoplados a proteína G. ¿Y por qué van a actuar en segundos y no en milisegundos? Porque justamente va a ocurrir esto. Miren, tenemos nuevamente al fármaco de color verde que se acopla a la proteína G, que es esta grande que estamos viendo acá, que va a ser el receptor del fármaco. Ahora, una vez que el fármaco se une, ¿qué es lo que va a producir? Que esta proteína G directamente lo que va a provocar es que una de las subunidades que posee, principalmente la subunidad alfa, se va a liberar y se va a desprender de esta y posteriormente va a viajar hacia una proteína efectora, que es la que estamos viendo acá, y finalmente esta proteína efectora va a llegar donde se encuentra el canal iónico y finalmente va a aperturar este canal iónico para permitir el ingreso o la salida de diferentes iones dependiendo a la función que quiera cumplir el medicamento. Y justamente es por eso que tarda mucho más tiempo, porque miren, acá es bastante rápido y directo, pero acá hay una comunicación previa antes de que el canal finalmente llegue a aperturarse. Bien. Ahora, pasemos a ver el tercer tipo de receptor que van a ser los receptores enzimáticos. Estos actúan en minutos a horas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estos realmente son bastante especiales. ¿Por qué? Porque van a actuar como receptores y proteínas que van a recibir directamente al ligando, que es el fármaco, como estamos viendo acá, pero al mismo tiempo también van a actuar como enzimas que más adelante van a generar ese cambio en la función a nivel intracelular dentro de la célula y por ende la orden que se quiere cumplir. Y acá podemos hablar en ejemplos como los receptores tirosina quinasa o los receptores de tipo TOL. Bien.
Y por último tenemos a los receptores intracelulares que actúan entre horas hasta días. Y justamente son lo que dice su nombre. Son receptores que se encuentran dentro de la célula. Entonces miren acá, tenemos a la membrana plasmática, pero acá, a diferencia de lo que vimos anteriormente, no hay un receptor, sino que el receptor se encuentra acá a nivel del citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que miren, el fármaco directamente ingresa, posteriormente se acopla a su receptor y forma el complejo fármaco-receptor, y juntos el receptor más el fármaco lo que hacen es ingresar acá a nivel del núcleo y específicamente actúan posteriormente alterando la liberación de proteínas a partir de la alteración a nivel del ADN. ¿Y qué ejemplos de fármacos podemos encontrar acá? Podemos encontrar fármacos como los corticoides, justamente como la dexametasona que vimos anteriormente. Este es un fármaco que actúa a nivel intracelular y justamente cumple esta función, generalmente estimulación de liberación de proteínas antiinflamatorias e inhibición de proteínas inflamatorias, lo que van a provocar. Pero esto a nivel intracelular. Bien, ahora, de igual forma, la mayoría de los receptores que vamos a ir viendo en cada familia generalmente van a ser estos. Generalmente los que se encuentran en membrana o los que se encuentran acá a partir de la proteína G, y en raras ocasiones también podemos encontrar estos que estamos viendo. Bien. Entonces, los cuatro tipos de receptores, doctores, no se lo tienen que olvidar. Ahora, hasta ahí, ¿todo está claro o tienen alguna duda o alguna pregunta? Si está todo claro, doctores, pongan sus emojis en los comentarios, y si no, digo, si está claro, continuamos con la clase. Bien, entonces, estamos iniciando en este momento. Ya entendemos qué es la farmacodinamia y ya sabemos definir a los receptores. Ahora vamos a continuar la parte de, gracias por la confirmación, doctora o doctor Cáceres. ¿Podría repetir los receptores 3 y 4? Claro que sí. Bien. Bien, dijimos que el receptor 1 y 2 principalmente se encontraban a nivel de la membrana. El receptor 3 y 4 van a ser un poco diferentes. Y primero que nada, ¿qué va a pasar acá? Que el receptor 3 va a ser un receptor que actúa como una proteína que va a recibir al ligando, que es el que estamos viendo acá, y pero también va a actuar como una enzima que posteriormente se va a fosforilar y posteriormente va a lograr la función de la apertura o cierre de algún canal más adelante, pero actuando ella misma, no a partir de sus unidades, no a partir de una proteína efectora ni nada, solamente ella es la que va a actuar. Y ejemplos acá, como les dije, tenemos a los receptores de tirosina quinasa o a los receptores de tipo TOL. Por otra parte, si hablamos de los receptores intracelulares, lo que pasa, como su nombre lo dice, es que el fármaco va a actuar a nivel intracelular, específicamente acá, a nivel del citoplasma. Supongamos que es la dexametasona. Miren, la dexametasona ingresa a nivel del citoplasma y posteriormente busca a su receptor. Y en este caso, este receptor recibe el nombre de receptor de corticoide. Y posteriormente, ¿qué va a pasar acá? Que la dexametasona juntamente con el receptor de corticoide van a formar el complejo fármaco receptor, y este complejo sí puede pasar y puede llegar a nivel del núcleo, y una vez que se encuentre a este nivel, lo que va a hacer es alterar la liberación de ciertas proteínas, como es el ejemplo que les dije en la dexametasona. Puede estimular la liberación de proteínas antiinflamatorias e inhibir la liberación de proteínas inflamatorias, pero esto puede ocurrir de diferentes formas a partir de fármacos diferentes. Pero en conclusión, lo que hace es actuar a nivel intracelular y alterar directamente la síntesis y transcripción de diferentes proteínas. Bien, entonces, aclarando esto, ahora nosotros tenemos que entender cómo es que el fármaco va a actuar dentro de nuestro cuerpo. Y acá es donde encontramos el concepto de mecanismo de acción. ¿Cómo es que va a actuar el fármaco? Y esto es algo que generalmente en todos los fármacos tenemos que sabernos el mecanismo de acción. Ahora, para entender el mecanismo de acción, nosotros tenemos que entender dos conceptos importantes, que son el concepto de agonismo y el concepto de antagonismo, porque van a ver más adelante que cuando te digan cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco, claro que sí, el mecanismo es ser un antagonista de los receptores, y siempre vamos a pronunciar esas palabras, antagonista o agonismo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Son básicamente los efectos que tienen los fármacos sobre el organismo, que pueden ser dos: estimular
o pueden ser inhibir un proceso fisiológico que ya cumpla la célula, como les dije el día de ayer. Y nuevamente recalco, los fármacos nunca, pero nunca pueden producir nuevas funciones que el organismo mismo no posee. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Que directamente se puede estimular o se puede inhibir. ¿Y quién estimula y quién inhibe? El que se encarga de estimular o cuando existe la función de estimular recibe el nombre de agonista o agonismo. Y cuando hablamos de inhibir nos referimos a antagonismo o antagonista. Bien. Entonces, para entender esto, vamos a hacer ejemplos a partir de un vaso sanguíneo. Bien, entonces, como sabemos, un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que hace? Un vaso sanguíneo se encarga de realizar vasodilatación o vasoconstricción. Hasta ahí está todo claro. Entonces, primeramente hablemos de la función agonista. Bien, entonces tenemos acá un vaso sanguíneo. Como sabemos, lo que va a hacer el vaso sanguíneo es generar vasodilatación o vasoconstricción. Y acá tienen los receptores y los mensajeros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el vaso sanguíneo se encuentra en un correcto equilibrio u homeostasis, generalmente recibe mensajes constantes, tanto de vasodilatación, como estamos viendo acá, como también de vasoconstricción. Y eso hace que el vaso sanguíneo se encuentre con un tono bastante adecuado. Ahora, compliquemos esto un poco más. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene hipertensión arterial, un paciente que tiene dolor de cabeza, que tiene cefalea, que tiene tinnitus, que ve acúfenos, entre otros? ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente? Lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos se van a encontrar de esta manera, bastante vasocontraídos. ¿Por qué? Porque justamente es la definición de hipertensión arterial, es la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. Y esto lo que provoca es justamente un aumento en la tensión de estos vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el paciente? Que tiene exceso de mensajeros que se van a encargar de estimular la vasoconstricción. Y estos mensajeros que están estimulando la vasoconstricción, pues hacen justamente que la luz a nivel del vaso sanguíneo se cierre. Bien. Por ende, en este caso, si nosotros quisiéramos aliviar al paciente y aliviar la hipertensión que está teniendo y por ende evitar esta contracción a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o podríamos hacer? Podríamos utilizar fármacos agonistas. Agonistas que estimulen ¿qué? Miren, ¿qué tendríamos que estimular para regular y normalizar esto que está ocurriendo en el paciente? Tendríamos que estimular la vasodilatación o tendríamos que estimular la vasoconstricción, doctores. Vasodilatación. La vasodilatación. Es correcto, doctores. Tendríamos que estimular la vasodilatación. Y justamente es lo que pasa. Miren. Utilizamos un fármaco, que es este que estamos viendo acá, y estos fármacos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a venir y van a estimular a los receptores de vasodilatación. Y si tenemos la misma cantidad de estimulación a nivel de vasodilatación y vasoconstricción, pues vamos a nuevamente recuperar ese equilibrio y obviamente vamos a aliviar la sintomatología que presentaba anteriormente nuestro paciente. A eso nos referimos cuando hablamos de agonistas. Pero obviamente, miren, no solamente podemos estimular la vasodilatación, sino que también podemos estimular la vasoconstricción. Bien, ahora, también, entonces, ¿qué es un agonista? Es aquella droga que es capaz de unirse a un receptor y provocar una respuesta en la célula. La respuesta puede ser parcial o puede ser total. Bien, ahora, de acuerdo al ejemplo de agonista. Ahora, pasemos a ver lo siguiente, pero ahora veamos un ejemplo con un fármaco antagonista. Bien, nuevamente, tenemos acá el vaso sanguíneo, pero en este caso, como sabemos, tiene la función de vasodilatación y vasoconstricción. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que de igual forma tiene sus receptores para los mensajeros y ¿qué es lo que pasa? Que en este caso no tenemos a un paciente que tiene hipertensión arterial, sino tenemos a un paciente que tal vez está cursando, por ejemplo, con un shock séptico, como estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tiene una vasodilatación abundante en los vasos sanguíneos. ¿Y por qué? Porque seguramente hay un exceso de estimulación de la vasodilatación. Bien, y solamente hay una mínima estimulación a partir de la vasoconstricción. Por ende, en este caso, ¿qué es lo que podría ocurrir, doctores? Miren, si nosotros tenemos este caso en el paciente, miren,
exceso de estimulación de vasodilatación y tenemos fármacos agonistas que podemos utilizar, ¿qué fármaco agonista podríamos utilizar en el paciente? ¿Un fármaco agonista que estimule la vasodilatación o un fármaco agonista que estimule la vasoconstricción? ¿Ese es en el nivel de antagonista, profe? Solamente, ahora estamos hablando como agonista. Miren, tenemos acá que hay un exceso de estimulación de vasodilatación. Bien, tenemos vasodilatación en exceso. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos aliviar este exceso de vasodilatación y solamente tenemos, supongamos que tenemos fármacos agonistas, únicamente agonistas. ¿Agonistas de qué necesitaríamos para justamente normalizar esto que está ocurriendo en el paciente? De desconectación, ¿no? ¿Agonistas de vasodilatación o de vasoconstricción? Vasoconstricción. Excelente, doctores. Si tendríamos solamente fármacos agonistas, pues ¿qué vamos a hacer? Estimular la vasoconstricción y seguramente a partir de esto, pues aliviaríamos totalmente el vaso sanguíneo, se encontraría nuevamente en equilibrio. Pero ahora miren, si no tenemos fármacos agonistas y únicamente tenemos fármacos antagonistas, ¿qué fármaco podríamos utilizar? ¿Un fármaco que actúe como antagonista de la vasodilatación o como antagonista de la vasoconstricción? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Indica? Excelente, doctores. Utilizaríamos un medicamento que sea un antagonista de la vasodilatación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, directamente tenemos acá el fármaco que es un antagonista de la vasodilatación y lo que hace es, miren, acoplarse a este receptor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que directamente este fármaco no va a cumplir ningún tipo de función acá, pero al no cumplir ningún tipo de función, como les estoy diciendo, lo que va a pasar es que más adelante los mensajeros que estimulaban esta vasodilatación no van a poder hacer nada, porque miren, porque los espacios ya han sido ocupados, ya está ocupado totalmente el espacio donde iban a actuar estos. Y de tal forma que si estos no pueden actuar porque está bloqueado y por ende se logra una inhibición de la función de la vasodilatación, lo que vamos a tener como resultado va a ser una vasoconstricción y por ende nuevamente vamos a recuperar el equilibrio en el o la paciente. Bien. Entonces, ¿antagonista qué es? Es aquella droga que es capaz de unirse a un receptor, pero no solo no lo activa, como vimos, no activó nada, pero sino que en realidad bloquea su activación, porque miren, se acopló y al final bloqueó la activación de los mensajeros de vasodilatación. Bien, doctores, hasta ahí, todo claro, vamos a leer los chats. Antagonista de vasoconstricción, perfecto. Vasodilatación, muy bien, doctora Jacqueline, muy bien, doctor Stalin. Bien, entonces, perfecto. Hasta acá ya sabemos qué es el mecanismo de acción, agonismo y antagonismo. Ahora vamos a ver otros conceptos también importantes, doctores, que son, miren, las interacciones farmacológicas. Y es que sí, muchas veces van a ver ustedes que cuando tengan un paciente, no solamente el paciente llega con solamente una enfermedad como lo vemos en el libro o una patología. Puede llegar con múltiples enfermedades, puede tener hipertensión, pero al mismo tiempo puede tener diabetes, al mismo tiempo puede tener obesidad o puede tener sobrepeso e incluso puede tener una artritis reumatoide, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que muchas veces fármacos pueden interactuar de forma conjunta y puede ocurrir una estimulación o una inhibición de un fármaco a partir del otro fármaco. Bien. Entonces, directamente, cuando hablamos de las interacciones farmacológicas, hablamos justamente de eso, de cómo interactúan dos fármacos al mismo tiempo. Y cuando hablamos de estas, hablamos de dos conceptos importantes, que son el sinergismo y el antagonismo. Primeramente, hablemos del sinergismo. ¿Qué es? El sinergismo no es nada más que el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. El aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Entonces, para entender esto, nuevamente vamos a ver ejemplos de sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. Primeramente, cuando hablamos del sinergismo de suma, ¿a qué nos referimos?
Para esto vamos a utilizar el ejemplo de un paciente que tal vez tiene alguna patología cardíaca, de tal forma que el paciente se encuentra con una bradicardia de 40 latidos por minuto. ¿Qué es lo que pasó? Seguramente tiene algún shock hipovolémico y demás, está perdiendo mucha sangre y demás. Bien, entonces el paciente tiene en este momento bradicardia de 40 latidos por minuto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente como ejemplo, pues queremos aumentar la frecuencia cardíaca para que se encuentre nuevamente en parámetros normales. Por ende decimos, utilicemos un fármaco que es el fármaco X, que es el que estamos viendo acá, porque sabemos que este fármaco es capaz de subir los latidos cardíacos hasta en 20 latidos por minuto. Entonces nos podemos razonar y decimos, miren, tenemos 40 latidos más 20, llegaríamos a 60 latidos. Ya entramos casi dentro de los parámetros, pero aún así nos encontramos muy al borde, tal vez no es suficiente y su corazón requerimos que bombee mucha más sangre hacia todos los tejidos. Entonces decimos, no, tal vez este fármaco X no va a funcionar de forma adecuada, por ende, utilicemos otro fármaco, que va a ser el fármaco Y, que es el que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque el fármaco Y tiene una acción mucho más potente, puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta en 30 latidos por minuto. Entonces decimos, sumemos la bradicardia que tiene el paciente de 40 latidos por minuto y la sumamos 30 latidos por minuto, llegaríamos a 70. Esto es mucho mejor que lo que vimos hace un momento, pero de igual forma no me parece que sea suficiente porque el paciente realmente ya se ve cianótico, se ve que la sangre no está llegando correctamente hacia todos los tejidos. Y es justamente en ese momento donde a nosotros se nos enciende una bombilla y decimos, ¿y por qué no utilizamos ambos medicamentos, tanto el fármaco X como el fármaco Y de forma conjunta? Y justamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el sinergismo de suma. ¿Qué es el sinergismo de suma? Es cuando la acción de ambos fármacos, fármaco X y fármaco Y, se llegan a sumar. Y en este caso, si sumamos, por ejemplo, la acción del fármaco X, que puede aumentar 20 latidos por minuto, y el fármaco Y, que puede aumentar hasta 30 latidos por minuto, lo sumaríamos juntamente con los 40 que teníamos de la bradicardia del paciente y llegaríamos a tener una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, algo que realmente va a ser mucho mejor y más positivo para nuestro paciente. Bien. Ahora, obviamente esto no va a ocurrir en todos los fármacos, solamente en ciertos fármacos que los vamos a ir viendo cuando hablemos de cada una de las familias, pero es un concepto que tenemos que entender. Muchas veces pueden decirles, por ejemplo, estos fármacos tienen la acción de sinergismo de suma y ya tenemos que entender que nos referimos a que se están sumando las acciones que van a cumplir cada uno de ellos. Bien, ahora, por otra parte, pasemos a ver el sinergismo de potenciación, que de igual forma se refiere a un aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra, pero vamos a ver que va a tener una variación. Bien, entonces, en este caso, supongamos que tenemos un paciente que tiene en este caso una infección bacteriana bastante fuerte, está a punto de entrar a sepsis y realmente las bacterias que están produciendo esta infección son bastante fuertes y bastante resistentes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decimos es, tenemos que utilizar un antibiótico que va a ser el antibiótico 1, que sé que es bastante bueno para esta infección bacteriana. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos este antibiótico, le administramos el mismo al paciente, pero ¿qué pasa? Que la bacteria es bastante fuerte y bastante resistente. Y básicamente el antibiótico no le hace ni cosquillas. Por ende, lo que hace el antibiótico es simplemente fallar en el objetivo que tenía de erradicar a esta bacteria. Entonces decimos, rayos, esta bacteria realmente es muy fuerte, debemos utilizar un antibiótico mucho más fuerte. Y ahí pensamos en el antibiótico número 2, obviamente es un ejemplo. Bien, entonces acá tenemos al antibiótico número 2. Y ese sabemos que es mucho más fuerte y nuevamente le administramos el antibiótico al paciente. Pero ¿qué pasa? Que la bacteria realmente es mucho más fuerte de lo que pensábamos y lastimosamente el antibiótico de igual forma no le hace absolutamente nada porque es muy resistente. Miren, el antibiótico 2 también falla. Y es justamente acá donde nuevamente se nos ingresa a la cabeza la idea y se nos enciende el foco y la bombilla de decir, ¿por qué no combino ambos antibióticos al mismo tiempo? ¿Por qué no utilizo el antibiótico 1 y el antibiótico 2? Y es justamente lo que hacemos, utilizamos ambos antibióticos. Y al utilizar ambos antibióticos, ¿qué es lo que pasa? Que ocurre el proceso de sinergismo de potenciación, de que tanto el antibiótico 1 como el antibiótico 2 se potencian y juntos
juntos logran ser mucho más fuertes, pero incluso potenciados. No solamente una acción sumada, sino una acción potenciada de tal forma que ambos sí pueden erradicar bastante fácil a la bacteria que estaba provocando esa infección en el paciente. Y esto es realmente más común de lo que parece e incluso es por eso que hay fármacos como el cotrimoxazol que se venden así, en forma de cotrimoxazol. ¿Pero qué es el cotrimoxazol? No es nada más que la combinación del trimethoprim más el sulfametoxazol. Son justamente estos antibióticos que tienen la función y juntos logran producir un sinergismo de potenciación. Y a partir de esto, pues podemos erradicar y eliminar por completo a la infección que está produciendo daño dentro del paciente. Conceptos muy importantes, doctores, que no se tienen que olvidar. Ya vimos antagonismo, vimos agonismo, vimos ahora el sinergismo de suma y el sinergismo de potenciación. Bien, ahora, de la misma forma, miren, cuando hablamos de interacciones farmacológicas, no solamente puede ocurrir este sinergismo, también puede ocurrir lo contrario que recibe el nombre de antagonismo. Bien, entonces, cuando hablamos del antagonismo, ¿a qué nos referimos? A todo lo contrario a lo que vimos cuando dijimos sinergismo. Es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra droga. Entonces, nuevamente, vamos a entenderlo a partir de ejemplos porque así es mucho más sencillo. Tenemos dos tipos de antagonismo, que van a ser el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos acá? A que, por ejemplo, miren, tenemos a una fibra muscular que, como sabemos, se encarga de contraerse y relajarse constantemente. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos acá que esta fibra muscular se encarga de relajarse y contraerse. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a utilizar dos fármacos en el paciente. Uno que cumple la función de generar relajación muscular y el otro que cumple la función de producir contracción muscular. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que directamente un fármaco, miren, que produce relajación, va a venir y se va a acoplar a nivel del receptor. Directamente, miren, llega y se acopla a nivel del receptor. ¿Y ahora qué va a pasar? Que cuando este otro fármaco que producía contracción muscular quiera acoplarse a este nivel, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente existe un receptor y este receptor ya está ocupado por un fármaco que hace justamente lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar en ese punto? Que directamente la función de la contracción muscular va a quedar totalmente antagonizada, totalmente inhibida, va a quedar totalmente anulada. ¿Por qué? Por la acción farmacológica de la otra droga que es la que produce la relajación muscular. Y es justamente lo que encontramos cuando hablamos, por ejemplo, de fármacos como la acetilcolina y la atropina. La acetilcolina que se encarga de producir contracción muscular y la atropina que se encarga de producir relajación muscular. Es decir, ambos fármacos compiten por un receptor, por eso recibe el nombre de competitivo, pero al mismo tiempo son antagonistas porque se van a bloquear el uno al otro. Bien, ahora pasemos a ver el siguiente concepto que va a ser el antagonismo no competitivo. Bien, entonces el ejemplo lo vamos a ver a partir de los bronquios. Los bronquios que como sabemos se encargan de realizar broncodilatación o broncoconstricción. Entonces, de igual forma, tenemos acá un fármaco que se encarga de producir broncodilatación y acá tenemos otro medicamento que se encarga de producir broncoconstricción. Ahora, ¿qué va a pasar? Que miren, la diferencia acá es que ya no solamente tenemos un receptor, sino que tenemos dos receptores dentro de la célula a nivel bronquial. Entonces, ¿qué pasa? Que directamente el fármaco que produce broncodilatación y broncoconstricción va a venir y se van a acoplar cada uno a su receptor característico o específico, de tal forma que, miren, forman el complejo fármaco-receptor. Ahora, ¿qué significa esto? Que este fármaco sí va a cumplir su función de broncodilatación y este otro también va a cumplir su función de broncoconstricción. Entonces uno puede decir, no pasa nada porque ambos están cumpliendo su función. La verdad es que sí pasa. ¿Por qué? Porque ambos, al cumplir la función de broncodilatación y broncoconstricción, al final, quieran o no quieran, se van a inhibir. Va a haber un antagonismo directamente, una anulación de la acción de un fármaco, que puede ser esto, que puede ser este, por la acción del otro, por la acción del otro contrario. Ahora, no es competitivo. ¿Por qué? Porque no están compitiendo por el mismo receptor. Cada uno tiene su receptor, pero al mismo tiempo están inhibidos
porque si este cumple su función y este también la cumple, al final la función se llega a perder. Y eso también puede ocurrir a partir de la utilización de fármacos, como por ejemplo la histamina y la adrenalina. Histamina que se encarga de producir broncoconstricción y adrenalina que se encarga de producir broncodilatación principalmente. Bien. Entonces, nuevamente, conceptos claves que no podemos olvidar. Antagonismo competitivo porque compiten por un receptor y antagonismo no competitivo porque no compiten por un receptor y aún así en ambos, antagonismo competitivo y no competitivo, van a directamente anular la acción farmacológica de la otra droga por la acción de la otra. Bien, doctores, entonces a eso nos referimos cuando decimos interacciones farmacológicas. Hasta ahí. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Si tienen alguna duda, pueden hacerla directamente por el chat o está todo claro. Si está todo claro, pongan sus emojis y continuamos. Bien, doctores. Entonces, ya entendemos los primeros conceptos. Ahora, también hay conceptos claves que tenemos que entender cuando hablamos de la farmacodinamia, que van a ser los que vamos a mencionar ahora, que son acumulación, tolerancia, intolerancia y taquifilaxia. Y vamos a hablar de cada uno. Primeramente, hablemos de la acumulación. Cuando hablemos de la acumulación, ¿a qué nos referimos? La acumulación no es nada más que cuando se administra un medicamento con intervalos tales que el cuerpo no puede eliminar una dosis antes de inyectar. Y acá entra nuevamente el concepto de vida media. Y es justamente lo que les dije el día de ayer. ¿Cuál era el concepto de vida media, doctores? ¿Quién recuerda cuál es el concepto de vida media? Es el tiempo en el que un fármaco se va a quedar en nuestro cuerpo y va a realizar una acción. Más o menos por ahí. ¿Alguien más tiene una idea de qué es vida media, doctores? Es justamente el tiempo. Sigue, doctor, perdón. Es el tiempo en la que el fármaco va a cumplir su función, pero en la vez disminuye el 50% y se va eliminando poco a poco. Exacto, doctor. Justamente es eso. Justamente lo que dijo también la doctora estaba bien, es el tiempo del fármaco que tuve en el organismo y llega a estar ya en un 50%. Esa parte es la que faltaba a la doctora. Pero excelente, doctor. Bien, entonces es lo que puede pasar muchas veces, que muchas veces podemos utilizar medicamentos de forma tal vez indiscriminada. Por ejemplo, lo común que es recetar, por ejemplo, la ceftriaxona cada 12 horas o cada 24 horas, o utilizar el paracetamol cada 8 horas, y es lo común. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo utilizaría el medicamento, por ejemplo, que es el paracetamol, por hacer un ejemplo, cada 2 horas? Pues obviamente la vida media va a seguir estando presente dentro del torrente sanguíneo del paciente y esta va a llegar a acumularse y acumularse y acumularse y acumularse, generando justamente esto, acumulación, que muchas veces más adelante puede llegar incluso a ser tóxico para el paciente y lo vamos a ver cuando hablemos de cada uno de los fármacos. Bien, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de acumulación. Ahora, pasemos a ver el siguiente concepto que es la tolerancia. ¿A qué nos referimos cuando decimos tolerancia? La tolerancia es una resistencia exagerada del individuo de carácter duradero para responder a la dosis ordinaria de una droga. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente el individuo puede generar una resistencia exagerada directamente porque el fármaco, o en este caso la droga, ha sido utilizada por mucho tiempo o de forma exagerada. Entonces, acá vamos nuevamente a utilizar el ejemplo del café. Y es lo que les dije el día de ayer. Recuerden que les dije que el café generalmente lo que hace es estimular el sistema nervioso y muchas veces cuando lo consumimos generalmente nos encontramos bastante activos, nos encontramos con insomnio y con muchas energías. Es lo que ocurre de forma normal. Pero si nos vamos a un poco más a nivel molecular, ¿qué es lo que ocurre realmente con el café? Se los voy a explicar. Miren, lo que pasa es que nosotros día con día, generalmente para hacer un movimiento, incluso yo en este momento para explicarles a ustedes, para comer y moverse, ir a la universidad, a las clases y demás, generalmente estamos gastando ATP, que es el adenosín trifosfato. Hasta ahí lo tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa? Que este ATP a la medida que va avanzando el día y va transcurriendo el tiempo, se va rompiendo y va convirtiéndose en ADP, que es el adenosín difosfato, o en adenosín monofosfato. ¿Con qué quiero que se queden acá? Con la parte de adenosina. ¿Por qué?
porque esta adenosina más adelante va a viajar a nivel del sistema nervioso y se va a acoplar a su receptor. Ya sabemos que es un receptor. Se va a acoplar a su receptor de adenosina. Y cuando se acumule y se acople varias veces dentro del sistema nervioso, ¿qué es lo que va a producir? Pues justamente le va a indicar a nuestro cuerpo que se encuentra cansado porque el ATP ha sido gastado prácticamente en su totalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el café? Que la cafeína que contiene el café tiene una estructura bastante similar a la adenosina. ¿Y a qué voy con esto? A que directamente la cafeína lo que hace cuando la consumimos, de igual forma viaja a nivel del sistema nervioso y posteriormente se acopla a ese receptor de adenosina que tiene básicamente la estructura justa para encajar con esta cafeína. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la cafeína no va a indicar a nuestro cuerpo que se encuentra cansado. Al contrario, solamente se acopla y posteriormente va a evitar que la adenosina pueda acoplarse fácilmente a ese receptor. Es decir, no es que el café y la cafeína me están dando más energía para actuar durante todo el día, sino que directamente estamos engañando a nuestro sistema nervioso, haciéndoles creer que no nos encontramos cansados. Ahora, ¿qué pasa? Que esto en cierto momento funciona. Es por eso que la primera vez que tomamos café realmente nos encontramos bastante activos. Pero ¿qué pasa si nosotros consumimos café día y noche y nos sometemos constantemente a, por ejemplo, una droga? Lo que pasa es que nuestro cuerpo pues no es tonto. Nuestro cuerpo va a decir, algo está pasando porque yo sé que la persona que está aquí está haciendo mucho ejercicio, va a la universidad, no duerme, está con insomnio y no es lógico que no se encuentre cansado todo el tiempo. Algo está pasando. Tal vez mis receptores de adenosina se encuentran dañados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nuestro cuerpo comienza a aumentar la cantidad de receptores de adenosina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nuevamente consumimos la misma taza de café, pero esa taza de café no va a hacernos el mismo efecto. ¿Por qué? Porque hay muchos más receptores a los cuales la adenosina sí se puede acoplar. Entonces, ¿qué pasa más adelante? Que decimos, el café ya no me hace nada. Tomo una taza de café y no me hace nada. Y es por eso que conocemos a gente que toman 6 tazas de café y realmente no les hace nada. Y es verdad, no les hace nada porque ya su cuerpo ha producido más receptores de adenosina. Y más adelante hace que requiramos más y más y más tazas de café. Y es justamente esto lo que explica el concepto de la tolerancia. Nuestro cuerpo a la larga llega a tolerar la droga, el medicamento o en este caso la cafeína a partir del café. Bien. A eso nos referimos cuando hablamos de tolerancia, pero obviamente esto va a ocurrir de forma crónica y por mucho tiempo. No es que va a ocurrir de la noche a la mañana. Bien, ahora, el siguiente concepto, ¿cuál es? El siguiente concepto es la intolerancia. Esto consiste en que en una respuesta, en una persona directamente se puede ocurrir una respuesta muy exagerada de un individuo a dosis ordinarias de un medicamento. Por ejemplo, medicamentos que se encargan de relajar la musculatura, por ejemplo, y en una dosis adecuada generalmente produce una relajación que estamos buscando pretender tener en el paciente. Pero puede ser que por otra parte, en otro paciente, Y, por ejemplo, no tengamos la misma respuesta, sino que esta relajación a nivel muscular pueda ser realmente bastante exagerada, pudiendo incluso producir una relajación a nivel de los músculos de la respiración, algo que puede ser muy complicado para él o la paciente. Bien, y ahora pasemos a ver el siguiente concepto que es la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia, doctores? La taquifilaxia es la respuesta cada vez menos intensa hasta llegar a no producir ninguna acción farmacológica. Y lo sé. Taquifilaxia y tolerancia prácticamente parecen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser el tiempo en el que transcurre cada uno de estos. La tolerancia se hace evidente cuando tenemos una exposición a un fármaco o un medicamento de forma crónica y la taquifilaxia aparece de forma aguda o por un periodo mucho más corto de tiempo, doctores. Bien, entonces son conceptos de igual forma claves que tenemos que recordar siempre cuando hablamos de la farmacodinamia. Bien, y ya entendiendo esto, doctores, este último punto y les prometo que vamos al descanso. Bien, hablemos ahora de las características de los fármacos. Esto ya es lo último de la parte de la farmacodinamia, doctores. Bien, entonces, los fármacos van a tener 4 características fundamentales cuando hablamos de ellos, que van a ser, número uno, afinidad,
número 2, potencia, número 3, eficacia y número 4, actividad intrínseca. Primeramente hablemos de la afinidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos afinidad? No es nada más que la medida de probabilidad de que una molécula de una droga interactúe con su receptor para formar el complejo fármaco-receptor. ¿A qué me refiero? A que directamente va a ser la probabilidad de que una función se cumpla o no se cumpla en el paciente. Entonces tenemos acá el efecto farmacológico en la parte vertical y tenemos acá la dosis en la parte horizontal. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Que vemos que la acetilcolina y la propionilcolina van a cumplir la misma función dentro del cuerpo del paciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la acetilcolina, a diferencia de la propionilcolina, va a ser mucho más afín a su receptor. Y van a ver también que va a existir eso. Hay muchos fármacos que son mucho más afines y por eso se requieren en menos dosis que otros fármacos que son menos afines y por ende se requieren utilizar en mayor dosis. Miren, por ejemplo, la acetilcolina puede generar un efecto de 100 cuando se administra en pocas dosis. Miren, solamente se han administrado pocas dosis y ya ha cumplido la función. Pero en cambio, si hablamos de la propionilcolina, esta requiere una dosis hasta de 2,5 para cumplir el mismo objetivo que cumple la acetilcolina. A eso nos referimos cuando hablamos de afinidad. ¿Quién es más afín a su receptor? Bien. Otro concepto muy importante va a ser la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la medida de la cantidad relativa de una droga que se necesita para producir un efecto terapéutico deseado. Es decir, qué tan bien va a cumplir el efecto que se quiere lograr y cómo lo va a lograr y a partir de qué dosis. Entonces tenemos acá el ejemplo a partir de AINES, el naproxeno y la aspirina. En este caso supongamos que queremos evaluar qué tan potente son estos fármacos cuando hablamos de la acción analgésica o antiinflamatoria, por ejemplo, porque los AINES tienen cuatro funciones: función analgésica, función antipirética, función antiagregante y función antiinflamatoria. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Queremos evaluar qué también van a actuar frente al dolor y vemos que, miren, a dosis de solamente 50, el naproxeno ya es capaz de generar un efecto farmacológico de 100, pero la aspirina requiere mayor cantidad de dosis, hasta de 130 de dosis para lograr un efecto que logra el naproxeno con menos dosis. Ahora, si bien esto por ende hace ver que el naproxeno es mucho mejor, no tenemos tampoco que dejarnos engañar. Eso depende de la función que estamos pretendiendo evaluar. Por ejemplo, si en este caso no quiero evaluar qué tan bien es cuando hablo de la analgesia o la acción antiinflamatoria y quiero evaluar la acción antiagregante plaquetaria, pues ocurriría lo contrario. En este punto se encontraría la aspirina y acá se encontraría el naproxeno. ¿Por qué? Porque el naproxeno también tiene esta acción, pero tiene una acción mucho más disminuida respecto a la aspirina, que su mayor porcentaje de acción se encuentra en la acción antiagregante plaquetaria. Bien. Ahora, pasemos a ver el siguiente concepto, que es la eficacia. Que la eficacia no es nada más que la capacidad de un fármaco para producir un efecto terapéutico deseado. Y esto es mucho más sencillo directamente. Miren, no importa a qué dosis, no importa cuán grande sea la dosis del fármaco, solamente importa que se cumpla el objetivo. Solamente es la eficacia directamente. Es que si el fármaco va a lograr cumplir con su función o no va a lograr cumplir con su función. Por ejemplo, supongamos que vamos a utilizar fármacos que son anti-H2 como la famotidina o la ranitidina, que van a tratar de justamente disminuir la secreción ácida a nivel de la mucosa gástrica. ¿Qué es lo que pasa? Que miren, la famotidina a dosis inferiores puede cumplir ya el objetivo y la ranitidina a dosis más altas, pero no interesa porque solamente estamos evaluando la eficacia. Bien, y por último punto tenemos a la actividad intrínseca. ¿Qué significa la actividad intrínseca? Esta es la medida de efectividad del complejo fármaco receptor para producir una respuesta farmacológica, es decir, la medida de este complejo, qué tan efectivo va a llegar a ser dentro del organismo. Y obviamente todo esto a partir de que, a partir de tener una correcta afinidad y posteriormente ser eficaz y eficiente. Bien. Entonces, son conceptos también muy importantes, doctores, que no se nos tienen que olvidar cuando hablamos de la farmacodinamia. Hasta ahí, doctores, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta
porque yo ahora tengo preguntas para todos ustedes acerca de todo lo que acabamos de ver el día de ayer y el día de hoy. Respondamos estas preguntas y nos vamos al break para que no perdamos el hilo, doctores. Y luego, después del break, vamos a hablar de los fármacos antihipertensivos. ¿Les parece? Acá, pero quiero que participen, doctores. Bien, no vamos a preguntar nada que no hayamos avanzado. Entonces, la primera pregunta para ustedes, doctores. ¿Qué procesos incluye la farmacocinética, doctores? Eso ya lo saben. A ver, vamos a leer el chat. Liberación, absorción, metabolismo. No, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Excelente, doctora. También excelente, doctor Castro, doctora Patricia, doctora Jacqueline, Marcus, Joel, Nayeli, M, Mabel, Dorita, Paula. Excelente, doctores. Doctor Carlos, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y doctores, ¿de qué depende de que se cumpla o no se cumplan todos estos procesos de la farmacocinética? ¿De qué depende, doctores? De la biodisponibilidad. Vía de administración. Correcto, de la vía de administración. Correcto, doctores, de la vía de administración. Más adelante vamos a hablar un poco también de la biodisponibilidad. Bien, entonces tenemos acá qué es el ADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es? Justamente acá. ¿Qué es la biodisponibilidad, doctores? ¿Qué es la biodisponibilidad? Lo vimos igual el día de ayer. ¿Quién recuerda qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad del fármaco, el porcentaje del principio activo en lo que va a llegar al organismo, en que va a ser su efecto terapéutico. Excelente, doctor. Es la cantidad de medicamento que entra a la circulación, justamente eso. Es el porcentaje o la cantidad de fármaco que llega intacto a la circulación sanguínea. Si ustedes lo entienden en sus palabras, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es que ustedes lo entiendan, doctores. No pasa nada si alguna palabra cambia y demás. Y por eso también acá los conceptos los estoy poniendo de forma diferente porque sé que también los pueden llevar de forma diferente. Miren. ¿Qué es? Es la fracción o el porcentaje del fármaco que alcanza la circulación sistémica sin cambios o intacto. Perfecto. Bien. Vamos con la siguiente pregunta, doctores, y es, ¿qué órgano es el principal responsable del metabolismo de los fármacos? Esta está bastante sencilla, doctores. ¿Cuál es el órgano que es el Hígado. responsable del El metabolismo de los hígado, El fármacos? El hígado. hígado, correcto, doctores. Ahora, hay que complicar esto. El hígado, principalmente a partir de qué grupo enzimático se encarga de realizar el metabolismo hepático. ¿A partir de qué grupo enzimático? del citocromo 450. Excelente, doctor. A partir del citocromo P450. Correcto. El hígado, principalmente mediante el citocromo P450. Excelente, doctores. Bien, vamos con la siguiente pregunta. 10. ¿Qué es el efecto de primer paso hepático, doctores? ¿Qué es el efecto de primer paso hepático? ¿Qué es el efecto de primer paso hepático? Igual lo vimos el día de ayer. Estas son preguntas, doctores, que en sus exámenes van a entrar. ¿Qué es el efecto de primer paso hepático? ¿Quién recuerda? El Eh, metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación. Excelente, doctora. También excelente, doctora Shea. El metabolismo hepático es directamente el metabolismo hepático que sufre un fármaco antes de llegar a la circulación sistémica, generalmente a partir de la circulación porta. Muchas veces se puede llegar incluso a activar a ese nivel. Excelente. Bien. Entonces, metabolismo del fármaco en el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿qué significa vida media de un fármaco? Esto igual hace rato lo repasamos. ¿Qué significa vida media de un fármaco, doctores? Es el Este, tiempo en el que el fármaco va a actuar en la sangre, pero a medida del paso del tiempo solo va a actuar el 50%. Bien, a ver, vamos a leer el chat. Es el tiempo en el cual un fármaco llega a encontrarse en un 50% dentro de la circulación sanguínea. Exacto. Excelente, doctora Patricia, y excelente también, doctora
Muy, pero muy bien. Es justamente eso. Miren, es el tiempo necesario para reducir la concentración plasmática del fármaco al 50%. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué es un agonista, doctores? ¿Qué significa agonista? Hoy vimos esta parte. Agonista, ¿qué significa? Que tiene una afinidad sobre un receptor. Tienen una afinidad por un receptor, los fármacos sí tienen afinidad por un receptor, pero recuerden que dijimos cuando hablamos del mecanismo de acción que existían dos tipos de mecanismos, una función agonista y una función antagonista. ¿Qué es lo que hacía el agonista? Obviamente sí se Suma comunicaba con el potencia, receptor, pero producía algo. A ver, una nuevamente, Potencia acción valorización de la célula. y estimulación. vamos a leer el chat. Estimula, activa, estimula, estimula. Excelente, doctores, excelente, doctoras. Muy bien, estimula o aumenta la capacidad del fármaco para aumentar el efecto de un fármaco. Exacto. Suma potencia o aumenta el efecto. Es justamente eso. Miren, tenemos acá que es una sustancia que se une al receptor y produce una respuesta. Generalmente, ¿qué respuesta va a ser? Una respuesta que va a estimular directamente al fármaco. El agonista estimula, estimula. Bien. La siguiente pregunta. ¿Qué es antagonista competitivo, doctores? ¿Qué es antagonista competitivo? Es la Una sustancia en la que va a competir por el mismo receptor. O sea, va a bloquear. A ver, vamos a leer el chat. Van por el mismo receptor, pero perfecto. Bien, antagonista competitivo es justamente cuando tenemos fármacos, como vimos en el ejemplo, y cada uno cumple función opuesta, es decir, va a inhibir al otro. Y cuando decimos competitivo, ¿qué quiere decir? Que van a competir por un receptor, doctores. Muy bien, bien. Entonces, sustancia que compite con el agonista por el mismo receptor. Excelente. Clasifican los receptores, ¿cómo se clasifican? ¿Cuántos son en total? cuatro, dos de membrana y dos, uno de citoplasma y otro en núcleo. Que son los ionotrópicos, los metabotrópicos, los receptores enzimáticos y los receptores intracelulares. Correcto, doctores, correcto, es correcto. Bien, vamos con la siguiente pregunta, y es, ¿qué significa la eficacia de un fármaco, doctores? ¿Qué significa eficacia de un fármaco? Es la capacidad de un fármaco para producir el efecto que deseamos. Muy bien, doctor, excelente. Es justamente la capacidad máxima del fármaco para producir el efecto terapéutico deseado en el paciente. Nada más. Y la última pregunta para todos ustedes, doctores, ¿qué es la potencia de un fármaco? ¿Qué es la potencia de un fármaco? Es la cantidad del fármaco en la que va a potenciar, o sea, va a hacer su efecto. Bien. ¿Alguien más? Vamos a revisar el chat. ¿Qué es la potencia de un fármaco, doctores? La cantidad de un fármaco que se necesita para producir un efecto terapéutico deseado. Exacto. Es la cantidad de un fármaco necesaria para producir un efecto terapéutico deseado. Y bien, hasta ahí las preguntas, doctores. Excelente. Un aplauso para todos ustedes. Muy, pero muy bien. Hasta acá, esta era la introducción a la farmacología.
Si se dan cuenta, no era tan sencilla como tal vez pensábamos al principio, pero hasta acá ya dominan la parte de la farmacocinética, dominan la parte de la farmacodinamia y muchos conceptos realmente súper importantes. Son las 7:20. Bueno, casi 7:20, tomemos un descanso de 10 minutos, volvemos a las 7:30 y vamos a iniciar en la vuelta con la parte de los fármacos antihipertensivos. Doctores, vayan a tomar un café, a prepararse algo caliente y volvemos en 10 minutos, doctores.